Bueno, mi nombre es Esmeralda Bustamante y quería hablarles un poquito del sistema político de la India. La India es una república federal con un presidente elegido por un mandato de 5 años eh, por las asambleas estatales y el Parlamento Nacional Indio. Cabe resaltar que la India fue administrada directamente por el Reino Unido a partir de mediados del siglo XIX hasta que obtuvo su independencia en el año 1947, después de un movimiento de resistencia de no violencia encabezado por Mahatma Gandhi. Desde entonces se ha desarrollado hasta convertirse en el segundo país más grande en el mundo en términos de población, ya que cuenta con 1.2 millones de personas. Se considera un país democrático. El gobierno de la India se basa en el modelo parlamentario británico, en el que el liderazgo del poder ejecutivo proviene y es responsabilidad del órgano legislativo. Según la Constitución, en el artículo 50, se estipula que el poder judicial debe ser independiente al poder ejecutivo. El poder legislativo, eso se llama parlamento o consiste en una asamblea de 2 cámaras, que está la Casa del Pueblo, que es la Cámara Baja, y el Consejo de los Estados, que es conocida como la Cámara Alta. La principal función de los parlamentos es promulgar leyes sobre aquellos asuntos de la Constitución específica que están dentro de su jurisdicción. Entre los muchos poderes otorgados al Parlamento de la India se encuentra la capacidad para aprobar y destituir a los miembros del Consejo de Ministros, modificar la Constitución, en su caso aprobar las finanzas de gobierno central y delimitar a las fronteras del territorio. El jefe de Estado o presidente de la India tiene una autoridad específica con respecto a la función del poder legislativo. El presidente está facultado para convocar al Parlamento a reunirse para dirigirse a cualquiera de las cámaras o a ambas juntas y para requerir la asistencia de todos sus miembros. El presidente del país también puede enviar mensajes a cualquiera de las 2 cámaras con respecto a un proyecto de ley pendiente o a cualquier otro asunto. Dirige la primera sesión del Parlamento cada año y debe dar su aprobación final a todas las disposiciones en los proyectos de ley que se aprueban. La Cámara Baja. Esta está limitada a 552 miembros. Entre ellas, no más de 20 miembros que representan a las personas de los territorios de la Unión y 2 miembros no partidistas nombrados para representar todos los miembros, con excepción de los 2 nombrados por el presidente. Son elegidos popularmente por el pueblo de la India. Los miembros deben tener al menos 25 años de edad. Ejercen sus funciones por 5 años. Sin embargo, el presidente puede disolver la Cámara Baja y convocar nuevas elecciones. En casos como esta, las elecciones deberán celebrarse dentro de los siguientes 6 meses después de la disolución del Parlamento. La Cámara Alta o el Consejo de los Estados, esta debe estar conformada por un máximo de 250 miembros, 238 que son elegidos por las legislaturas estatales y territoriales para un mandato de 6 años. Los 2 escaños restantes son nombrados por el presidente de la India en base a sus conocimientos específicos. Estas 12 nominaciones son definitivas y no requieren la aprobación parlamentaria. Tampoco están sujetas a disolución. Están diseñadas para proporcionar estabilidad y continuidad al proceso legislativo. Su autoridad en el proceso legislativo está subordinada a la Cámara Baja. El Poder Ejecutivo. Este está encabezado por el presidente o el jefe de Estado,
al que la Constitución otorga un impresionante conjunto de poderes. Ejerce la función de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nombra al primer ministro del país, a los ministros del gabinete, a los gobernadores de los estados y territorios. También nombra a los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales superiores. Tiene la facultad para emitir decretos, que tiene el poder de un acto parlamentario. Puede convocar a reunión al Parlamento, disolver la Cámara Baja y convocar nuevas elecciones, destituir a los gobiernos estatales y territoriales. Cabe resaltar que el presidente actúa con el asesoramiento del primer ministro. El presidente es el jefe de Estado, pero no el poder ejecutivo. Representa a la nación, mas no la dirige. Es elegido para un mandato de 5 años. El colegio electoral está compuesto por los miembros electos de las dos cámaras. El vicepresidente también es elegido por un mandato de 5 años por el mismo colegio electoral. Actúa como presidente en funciones cuando éste no puede llevar a cabo sus funciones normales por ausencia o por enfermedad. El primer ministro. Esta es la figura más poderosa del país. Después de ser elegido principalmente por el presidente, este es el responsable de la selección del Consejo de Ministros. El Poder Judicial. Este está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Supremo de la India tiene jurisdicción de apelación sobre todos los procesos civiles y penales. El Tribunal Supremo está facultado para emitir dictámenes consultivos sobre cuestiones planteadas por el presidente. Se compone por 25 jueces asociados y un jefe de justicia. El presidente nombra al presidente supremo del tribunal. Los jueces asociados también son nombrados por el presidente, pero solo después de consultar con el presidente supremo del tribunal. Estos no requieren la confirmación de la legislatura. Los jueces no pueden ser destituidos de sus cargos hasta que alcanzan la edad de jubilación obligatoria, que son 65 años, a menos que cada Cámara de Parlamento apruebe una orden presidencial donde se les acuse de mala conducta o incapacidad demostrada. Este voto debe ser aprobado por una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y la mayoría total de los miembros del Parlamento. Cabe resaltar, el presidente siempre va a actuar acompañado o asesorado por el primer ministro. Cabe resaltar que la organización política de la India actual se fundamenta en la unión de 28 estados y 7 territorios mediante un sistema federal. Constitucionalmente se define como una república democrática, socialista y secular con un sistema parlamentario de gobierno. El presidente puede ser renovado una vez y en caso de incapacidad, como lo he hecho anteriormente, el vicepresidente será quien asuma el cargo de presidente en función, y en caso de muerte o renuncia o destitución, el periodo de elección del nuevo presidente no puede ser superior a 6 meses. El vicepresidente ejercerá como presidente constitucional mientras pasan los 6 meses de la nueva elección presidencial. La reforma constitucional del 1976 estableció formalmente lo que venía siendo costumbre. El presidente debe actuar siempre con el asesoramiento del primer ministro y el Consejo de Ministros son quienes refrendan sus actos. La India ha tenido 19 presidentes. El presidente actual es Ram Nath Kovind. Pues este fue un pequeño recuento del sistema político de la India.